¿Todo bien? Son todos, están haciendo curso superior sería, ¿no? Residencia, ¿también? ¿En qué año están más o menos? ¿Quién está en primer año? Tercero, son todos terceros. Perfecto, bueno, o sea que ya están ahí terminando la materia. Bueno, yo voy a hablar de OCT macular. Mi nombre es Juan Pablo Bosch, soy médico especialista en retina. En el segmento anterior yo trabajo en un lugar que se llama Fundación Zambrano. Ahí estoy como instructor de cirugía y también estoy a cargo de la diplomatura en retinas que grabamos junto con la UCA. Bueno, pasamos a la primera. La idea es hablar de OCT macular. Voy a dar una breve introducción del OCT, después cómo se ve un OCT normal, que algo Marco ya estuvo hablando, los artefactos más frecuentes de encontrar y las patologías más frecuentes, que es lo que se basa la clase principalmente. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la OCT? Anda pasando. Ahí está. Bueno, la OCT se basa en el principio de la interferometría. ¿Qué es la interferometría? Básicamente hay un aparato que tira una luz, ¿sí? Esa luz se refleja en un espejo y ese espejo va a tirar dos haces de luz. Uno que va hacia el ojo y otro que va hacia un comparador que le llaman. Entonces, después al juntarse de vuelta esos dos haces de luces, el que fue al comparador y el que fue hacia el ojo, hace una imagen y me va a formar lo que se llama un A-scan, ¿sí? Que es comparable con lo que vemos en un ecógrafo, por ejemplo, con los picos, ¿sí? De una ecografía, que eso forma una OCT A, digamos, no de angiografía, sino un A-scan. Muchos A-scan van a formar un B-scan, que es la imagen de OCT que vemos. Ahora les muestro un poquito. Bueno, genera pulsos de luz corto, como le dije, que pegan en un espejo y esos reflejan y después van a formar la imagen. Más o menos como en este gráfico. Así sale la luz por acá, pegan en este espejo, va uno para acá, otro para allá y después bueno. Y genera una imagen que es muy parecida a una biopsia óptica. Hacemos la próxima. Muchos de esos A-scan me forman un B-scan, ¿sí? Que es la imagen típica que vemos de la OCT. Y si yo junto mucho B-scan, me va a formar una OCT en EnFace, que es una topografía básicamente. Así que puede ser uno más superficial, a nivel del plexo superficial de la retina, uno en el próximo plexo profundo, otro a nivel de los fotorreceptores y otro a nivel de la colocapilares. Pasamos a la próxima. Este es el topográfico, o el EnFace que le llaman, uno bien superficial, profundo. Esto está bueno porque ahí puedes ver bien dónde están las lesiones. Por ejemplo, veo un macroneurisma y si lo voy a buscar acá, veo dónde está esa lesión. ¿Sí? Hacemos la próxima. La evolución del OCT, un poco ya Marco también esto dijo. Primero, los primeros OCT, que eran malísimos, que no se veía nada, eran los dominios del tiempo. Básicamente la diferencia es que estos tenían un solo haz de luz. Tiraban el haz de luz, pegaban en el espejo este que le decía, y iban hacia el ojo, de vuelta se movía un poquito el espejo con otro haz de luz, entonces la luz iba hacia otra parte de la retina y así se iba formando la imagen. Después vino el espectral, que el espectral en vez de un solo haz de luz tira varios haces de luz, un espectro, ¿sí? Entonces mucho más rápido, mucho mejor definición. Y ya ahora vinieron los Sweep Source OCT, que en vez de tirar una de luz tira un láser, entonces penetra mucho más. Ves que acá pueden ver la cola capilares y se ve hasta la esclera, ¿sí? Penetra mucho más. Y también horizontal podemos ver el nervio óptico, la mácula, la fobia. Bueno, acá Marco ya estuvo hablando un poquito, anda pasando porque hay un par de imágenes hasta que llegue a esta. Bueno, lo podemos dividir al OCT en la parte más interna de la retina y en la parte más externa de la retina. La parte más interna podemos empezar viendo desde la hialoides, ¿sí? Que está bien adherida acá. Lo que recién preguntaba que era entre la síntesis y la senéresis vítrea. Estas son las bolsas que le hablaba Marcos, ¿sí? Que es líquido básicamente. Ustedes saben que el gel vítreo está formado de un 98% de agua y un 2% de proteínas. Ese 2% de agua forma vacuolas a nivel del vítreo. Una de las vacuolas se ve acá que se llama la bursa premacularis, ¿sí? Y se la puede ver bien, o sea, esto no es de PB. Acá tenés la membrana hialoidea que está bien adherida y esto es una bursa, o sea, una vacuola en la cavidad vítrea. Y después sí tenemos la membrana limitante, que se la llega a ver muchas veces, la capa de fibra nerviosa, que es mucho más gruesa hacia el nervio óptico, ¿sí? Por eso siempre nos guiamos la capa de fibra, lo que está más grueso es hacia el nervio óptico, lo que está más finita de capa de fibras es hacia la mácula, hacia la parte temporal de la mácula. Luego de esto tenemos la capa de células ganglionares, la plexiforme, que se la ve muy bien. La plexiforme es la unión, la sinapsis que hace entre las células ganglionares y la capa nuclear interna donde están las células bipolares, ¿sí? Bipolares, las ramácrinas y las células del Müller. Luego de esto, pasando una más,
siguen con las partes más externas de la retina, que la podemos diferenciar bien, la capa plexiforme externa, la nuclear externa, que acá están los fotorreceptores, y estas capas muy importantes, que son estas 4 capas hiperreflectivas, que son la membrana limitante externa, que corresponde a la parte apical de las células de Müller. Después tenemos la zona mioide, que es la parte más interna de los segmentos externos de los fotorreceptores. Y después tenemos la zona elipsoide, zona muy muy importante, que siempre tenemos que ver en la OCT, porque muchas veces cambios en la parte interna, o sea, alteraciones en el perfil anterior no van a sacar tanta visión como alteraciones en el perfil posterior, ¿sí? Si tenemos alterada la zona elipsoidea, muchas veces un pequeño piquito que se ve acá, una pequeña alteración, una pequeña disrupción, eso ya hace que nos baje mucho la visión. ¿Por qué? Porque en la zona elipsoidea están las mitocondrias, ¿sí? Entonces, los fotorreceptores necesitan mucho oxígeno y si está alterada esta zona elipsoidea, baja mucho la visión, ¿sí? Después tenemos los segmentos externos de los fotorreceptores, la interdigitación, el epitelio pigmentario de la retina junto con la membrana de Bruch y la coriocapilares. Pasame a la próxima. Bueno, lo que estaba hablando Marco también es muy comparables con un corte histológico, ¿sí? Pasame a la próxima. Y las 4 capas muy importantes que siempre tenemos que ver se llaman 4 capas o 4 bandas hiperreflectivas: la membrana limitante externa, la elipsoidea, la interdigitación y la membrana de Bruch. Cuando se altera cualquiera de estas capas tenemos gran pérdida visual. Y de hecho, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en operar a un paciente que tiene alguna alteración en la mácula, una membrana hiperretinal, una tracción, muchas veces nos vamos y nos fijamos en esa parte, porque si está alterada esa parte, decimos, bueno, me está bajando la visión, me está alterando y lo tengo que operar, ¿sí? Si, por ejemplo, lo vamos a ver, pues se altera solamente el perfil anterior, por ahí uno lo puede controlar e ir viendo cómo va. Y ahora algo nuevo que vino y que está buenísimo, que es la OCT-A, que lo que hace es busca plexos vasculares, ¿sí? Como ustedes saben, tenemos en la retina el plexo superficial y un plexo profundo. Entonces, el OCT busca vasos. Acá tenemos el superficial, el profundo y, bueno, y la coriocapilar. Si aparece algún vaso, por ejemplo, en esta región de acá, marcado en rojo, es algo anormal. Entonces, básicamente eso es lo que nos está diciendo. Ya les voy a mostrar con algunos ejemplos por qué está bueno. Y bueno, tenemos 4 planos de referencia. Si quieren andar pasando, este es el plexo profundo, como ven acá, pasando más. La retina externa donde están los fotorreceptores, acá no tiene que haber vasos, se tiene que ver así. Si vemos algún vaso, es probablemente porque hay alguna membrana neovascular. Pasamos a la próxima. Y bueno, por último, las coroides, que podemos estudiarlas en los síndromes paquicoroideos, que es cuando se altera la coroide, ¿sí? Vamos a la próxima. Bueno, ¿qué artefactos puede haber cuando uno hace un OCT? Generalmente lo más frecuente son pacientes que no fijan bien en maculopatía, el paciente por ahí no puede fijar bien, entonces cuando le hacen la tomografía no se puede ver, no se puede fijar el OCT. Igual ahora los nuevos OCT tienen un eye tracker, digamos que siguen bien al ojo, entonces por más que el paciente mueva el ojo, la imagen sale bastante bien. Sombras que pueden generar bloqueo, si quieren andar pasando. Las sombras que generan bloqueo pueden ser desde estructuras normales de la retina, por ejemplo un vaso en la retina que me va a generar una sombra posterior, o un vaso anormal como un aneurisma, ¿sí? Que también me va a generar una sombra posterior. Catarata subcapsular, muy típico, una catarata que no me permite ver. Hemorragia en la cavidad vítrea, esto que ven acá es una hemorragia subhialoidea que también me va a generar una sombra posterior, algún exudado duro, bueno, todo lo que esté generando alguna imagen que me interfiera para ver bien la retina. Pasamos a la próxima. O también lo que puede ser lo contrario, que tiene una mayor penetración. ¿En qué caso? Por ejemplo, cuando falta tejido. En este paciente tiene una atrofia grande a nivel de la mácula, por una degeneración macular, y bueno, vemos mucho mejor la coroide, que no se debería ver así si yo no estoy usando una OCT EDI, o sea, el modo EDI, o una SWIPSOL, ¿sí? Que ven ahí todos los vasos de la coroide. Y algo que también se ve en pacientes miopes, algo que se llaman imágenes virtuales. Los pacientes miopes tienen estafilomas, entonces muchas veces el haz de la OCT choca en alguna parte de la retina donde no estamos evaluando y aparece la retina acá, ¿sí? Bueno, pasemos a la próxima. Vamos a ir a hablar ahora de la alteración de la alteración del perfil anterior de la retina, ¿sí? Básicamente cuando vemos una tomografía está bueno como ver
perfil anterior o perfil posterior. Y yo de hecho cuando describo una tomografía digo, bueno, perfil anterior conservado, perfil posterior, me es más cómodo dividirlo así, esto es una división como para poder estudiar siempre los CT. Entonces, ¿qué vamos a ver en la parte anterior? Y bueno, vamos a ir a buscar el desprendimiento del vítreo posterior, una tracción vitreomacular, agujeros maculares, membranas epirretinales y hemorragias subhialoideas o sublimitantes. Esto es lo que hablamos que es la sínquisis vítrea y que es la sinéresis vítrea. Las sínquisis vítreas son las vacuolas que se forman normales que todos tenemos, que son espacios de líquido que se van formando. Ya más o menos habíamos visto un OCT. Esto es una vacuola, ¿sí? La bursa premacularis, que tenemos todavía la hialoides unida. Cuando se rompe la corteza vítrea posterior, como se ve acá, se rompe la corteza vítrea posterior y pasa líquido, empieza a desprender al gel vítreo y ahí sí me forma el DPV. Y que se puede ver acá en un OCT de sweep source como tenemos ya la corteza vítrea posterior que se está despegando, que es la hialoides. ¿Sí? Pasemos a la próxima. Cuando hablamos de las patologías maculares, este paper fue publicado en el 2013, que es como que vino a poner nombre, ¿sí? Y estandarizar cómo le llamamos a las patologías maculares. Porque uno le decía, bueno, pseudoforamen, membrana epirretinal, agujero incompleto. Bueno, este paper dijo, bueno, estas son las patologías que hay, lo estandaricemos y los clasifiquemos. Y las clasificó en tres: adhesión vitreomacular, tracción vitreomacular y agujero de espesor completo. ¿Sí? Y a su vez a la adhesión y a la tracción la dividió en focal si era menor a 1500 micras o amplia si era mayor a 1500 micras. Lo mismo a la tracción, focal si era menor a 1500 y amplia mayor a 1500. Y después por último el agujero de espesor completo, que ahora lo vamos a ver. Pásame hasta las 3. Bueno, y acá tenemos los ejemplos, está en el paper, ¿sí? No se llega a ver bien acá, pero esto que tenemos acá es el vítreo, ¿sí? Que está adherido. ¿Por qué le llamamos adhesión vitreomacular y no tracción vitreomacular? Porque no está alterado el perfil macular. Ven que acá tenemos esta ondulación normal, ¿sí? Tenemos adherido todavía la corteza vítrea, la membrana hialoides y no está alterado el perfil macular. En cambio, en la tracción vitreomacular sí va a estar alterado el perfil macular, ¿sí? Ven acá que hay ya una rectificación del perfil macular. Bueno, esto se llama tracción vitreomacular. Lo mismo pasa acá. Acá hay más tracción todavía, genera hasta esquisis, ¿sí? Este paciente, ¿cómo piensan que ve? ¿Ve bien o ve mal? Exactamente. La elipsoide no está alterada, seguramente este paciente puede ver 8, 9, 10 décimas, ¿sí? Lee bien. Si tendríamos lo mismo, pero yo busco acá y veo que la elipsoide tiene una disrupción o en la interdigitación, seguramente va a haber bastante mal. Por supuesto que la clínica es lo que importa y uno le toma la visión, ve cómo lee, pero es algo más como para decir lo opero o no lo opero. Y perdón, y había lo último que pone el paper, que también podemos tener tracciones, adhesiones, sumado a otras patologías. En este caso tenemos una tracción vitreomacular con una membrana epirretinal y en este caso una adhesión con una maculopatía, exudación, y la elevación del perfil no es por la adhesión lógicamente, es por la maculopatía exudativa que tiene el paciente, el órgano. Bueno, la tracción vitreomacular, cuando vean un OCT, muchas veces van a estar en un consultorio, o me pasa a mí también que tengo un consultorio y no tengo la disponibilidad del OCT ahí. Cuando el paciente le trae una imagen, muchas veces te traen un solo corte y eso te recontralimita porque te muestran esto y sí, puede ser esquisis, puede ser líquido en la mácula, puede haber tenido una trombosis, ¿sí? ¿Qué les quiero mostrar con esto? Esto es un paciente mío, un ejemplo nomás, siempre vean todos los cortes, ¿sí? Porque este paciente tiene una tracción vitreomacular. Pasa una más, acá se ve bien, ¿sí? Lo mismo, este paciente ve bastante bien. La operé porque sí vi que progresó la tracción, ¿sí? Pero tenía una buena agudeza visual, en el otro ojo había hecho un agujero macular, entonces yo ya veía que estaba progresando y por eso no. Pero bueno, más allá de eso, siempre que vean un solo corte, pidan siempre que les manden todos los cortes de la OCT. Y el agujero macular lo clasifica en incompleto o completo, y después el agujero lamelar y el pseudoforamen. Agujero macular incompleto, ven que acá todavía hay tejido de retina, acá la membrana, la elipsoide todavía está continua, ¿sí? Es un agujero de espesor incompleto. Después tenemos el agujero de espesor completo, que esto lo divide en pequeño, mediano, grandes. A fines prácticos,
que sea un agujero pequeño, mediano, grande. Cuando operamos un agujero macular, lo que se hace es una vitrectomía y tenemos que hacer el peeling de la limitante, ¿sí? Los agujeros pequeños se dice que solamente si uno le pela la limitante ya está. En los agujeros medianos y grandes tratamos siempre de hacerle un flaco invertido. Ahí está. Y después tenemos estas dos patologías que son el agujero lamelar, que ¿por qué es un agujero? Porque si hay pérdida de tejido. Acá lo que tenemos es producto, siempre los agujeros de estos son producto de una membrana epirretinal, que suelen ser mucho más finitas, ¿sí? Nosotros les llamamos como proliferación epirretinal. Es lo mismo, son membranas epirretinales, pero son mucho más finitas. ¿Y qué hacen estas membranas epirretinales? Como que se meten acá en la retina y hacen una tracción así, tangencial, ¿sí? Y me generan el agujero lamelar. En cambio, el pseudo agujero, pseudo foramen, no hay pérdida de tejido. Lo que hace la membrana es una contracción, o sea, esto hace una tracción tangencial y esto me hace una contracción. Y lo que hace es juntar las dos puntas de la retina, ¿sí? Entonces, vean que acá cuando uno lo ve en la OCT o en la lámpara hendidura puede pensar que tiene un agujero, pero no, se llama pseudoforamen. Y bueno, clasificaron, pusieron bien en palabras, esto es agujero lamelar, esto es pseudoforamen, ¿sí? Vamos a la próxima. Y después las membranas epirretinales. Govetto, que es un retinólogo italiano, ¿sí?, que estudió mucho esto y clasificó a las membranas epirretinales en cuatro estadios. En el 2017 publicó un paper, es los estadios que más se utilizan. El primer estadio de las membranas epirretinales es donde no hay alteración del perfil macular. Fíjense que todavía tenemos la depresión macular, la depresión foveal conservada, ¿sí? En el estadio 2 ya sí hay acá una pérdida de esa depresión foveal y está ¿cómo sería? Rectificada, exactamente, gracias. En el estadio 3 ya tenemos alteración de las capas internas, ¿sí? Y en el estadio 4 ya hay una disolución tanto de las capas internas y de las capas externas. Por supuesto que mientras más avanzado, menos visión tiene, pero mientras menos también avanzado esté, más visión puede recuperar el paciente. Y lo mismo que este, perdón, lo último. Este paciente no tiene alterada las capas externas, seguramente ve muy bien. Y lo mismo que este paciente, estos dos pacientes ya seguramente tienen una disminución en la huesa. Y después otras también alteraciones en este paciente lo vi ayer, lo controlé ayer en realidad, lo he visto hace 2 semanas, vino con esta imagen de la retinografía, una hemorragia sublimitante, hemorragia puntiforme en los 4 cuadrantes, tuvo una oclusión de vena central de la retina y hizo un sangrado sublimitante. Le pedí prequirúrgicos, estas hemorragias suelen reabsorber solas, lo controlé a los 10 días, si querés ponerme el otro CT, y ya vemos acá cómo va, una más, cómo va mejorando y cómo va reabsorbiendo, reabsorbió también el hemovitrio. En estos casos también uno le puede hacer un Chuck láser, pero bueno, como tenía hemovitrio, yo le pedí prequirúrgicos, lo controlé, va mejorando, seguramente no lo tengo que operar. Bueno, cuando vamos al edema macular diabético, lo podemos clasificar en 3. El espongiforme, que hace como estos quistecitos más pequeños y exudados duros, suele ser muy isquémico, o sea, suele haber mucho biliar, ¿sí?, en la cavidad vítrea. Después tenemos los que están asociados a desprendimientos del epitelio pigmentario, estos se sabe que son más inflamatorios, por lo tanto si son más inflamatorios tienen más factor de necrosis tumoral. Interleuquinas, si son más inflamatorios, ¿qué droga les parece que es la más adecuada en estos casos? Corticoides, en los Surdex es la droga que tenemos, y antes se usaba la triamcinolona, ahora ya no se usa porque es muy hipertensiva, pero bueno, en los Surdex. Y el mixto, donde podemos tener, pasamos una más, donde podemos tener, el cistoideo tiene un componente mixto, o sea, inflamatorio y biliar, ¿sí? Cuando vamos a la oclusión venosa en la retina, también vamos a ver quistes hiporreflectivos, hemorragias que pueden ser en las capas más superficiales de la retina, las que están al lado del nervio óptico, hemorragias en punto que están un poquito más periféricas, drill, desorganización o adelgazamiento de la retina cuando ya es crónico. Esta imagen, se ven acá todas las características que podemos tener. Siempre que ustedes vean un edema muy marcado en una OCT, lo primero que tienen que pensar que fue algo agudo lo que generó ese edema, esa extravasación de líquido, y suele ser producto de una oclusión venosa. Los pacientes diabéticos no suelen hacer edemas tan grandes, ¿sí?
Porque muchas veces te viene un paciente con un OCT, bueno, le preguntas, ¿sos diabético? No, no sé, bueno, ¿qué te habrá tenido una oclusión? Bueno, siempre que vean un edema así tan grande, suele ser producto de una oclusión venosa, ¿sí? Todas las características, quistes en la capa nuclear interna, quistes que son más grandes en las capas nucleares externas, hemorragias en la capa plexiforme externa, algunas hemorragias también o sangre acá en la capa de fibras nerviosas, ¿sí? Que suele estar al lado del nervio óptico, y también puede haber desprendimientos del neuroepitelio. Pasarme a la próxima. Este es un paciente con una oclusión de rama venosa, tiene acá alterado la elipsoide, ¿sí? Y esto es lo que le digo, estos quistes grandes suelen ser de pacientes con oclusiones vasculares. Y bueno, esto es una oclusión de vena central en su etapa crónica, donde hay un afinamiento de toda la retina. Cuando vamos a las oclusiones arteriales de la retina, acá el edema que vemos antes, esos quistes que se ven en las capas plexiformes o en las capas nucleares, suele ser extracelular, ¿sí? Por eso lo que se forma es entre las células de Müller, por ejemplo, y quedan los quistes grandes. En cambio, en las oclusiones arteriales genera mucha citotoxicidad adentro de la célula y eso genera edema adentro de la célula. ¿Y cómo lo van a ver al edema? Lo van a ver hiperreflectivo. Y hay como 3 etapas, de la primera hora a las 48 horas, o sea, los primeros 2 días. Lo que pasa ahí es que hay mucho edema citotóxico, aumenta mucho el espesor macular. No se suelen hacer OCT en esta etapa porque cuando el paciente consulta, por ahí no hay tanto. Lo que uno lo suele agarrar es de la etapa subaguda, donde hay menor edema y una mayor hiperreflectividad, y en la crónica ya hay atrofia. Vamos a las imágenes. Esta es la etapa bien aguda. Ven que acá hay una hiperreflectividad y hay un aumento del espesor por el edema, pero ese edema es intracelular, no es extracelular que genera quistes. Ya esto es la primera 48 horas. Ya en una etapa más subaguda, 48 horas en adelante, hasta 3-4 semanas, hay una hiperreflectividad, ¿sí? De las capas internas, pero sin tanto edema, y por último después se genera la atrofia también. Hay otra patología bastante frecuente que es la PAM, que es la maculopatía media aguda paracentral, que se suele dar en mujeres jóvenes que toman anticonceptivos, que suele haber una isquemia a nivel del plexo profundo de la retina, ¿sí? Los pacientes suelen referirlo como un escotoma negativo, vienen a la consulta, muchas veces ven 10 décimas porque el escotoma es paracentral, uno le hace un fondo de ojo, tampoco ves mucho, acá está bien marcado esto, pero por ahí ni siquiera lo ves, y cuando le haces la OCT es diagnóstico porque ves esta hiperreflectividad donde estaría el plexo profundo de la retina que se da por la isquemia, ¿sí? Suelen ver bien, suelen ver 10 décimas, pero bueno, suelen tener ese escotoma bien marcado a nivel de la retina. Bueno, vamos a hablar ahora ya vimos mal el perfil anterior, patologías isquémicas o vasculares. Vamos a ir a la degeneración macular relacionada, que nos da alteraciones principalmente en el perfil más posterior de la retina, ¿sí? La degeneración macular, sabemos que el 90% es seca y un 10% es húmeda. Ese 90%, ¿cuál es la lesión más frecuente que encontramos? Las drusas. Y esas drusas pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Pequeñas si miden menos de 73 micras, grandes más de 124, en el medio se llaman intermedias, ¿sí? Las pseudodrusas, que la diferencia entre las drusas es que están por encima del epitelio pigmentario de la retina y no suelen progresar tan rápido, o no suelen progresar en realidad. Los desprendimientos del epitelio pigmentario drusenoide, que son cuando se juntan drusas y mide más de 1000 micras. Tengan en cuenta que si decimos que una drusa grande mide 124 micras, bueno, tiene que haber como 10 drusas juntitas, y eso le llamamos desprendimientos del epitelio pigmentario drusenoides. Esos desprendimientos del epitelio pigmentario los tenemos que seguir de cerca porque en un 20% suelen hacer una atrofia, en un 23% suelen hacer una membrana neovascular, entonces hay que seguirlo de cerca cuando lo vemos, y si no, llegamos a la atrofia geográfica. Ya vamos a ver algunas imágenes de eso. Y la exudativa en el 10%, y clásicamente se las clasificó como en membrana neovascular tipo 1, que están por debajo del epitelio pigmentario. En la angiografía se las llamaba oculta, son las más frecuentes. Después tenemos las tipo 2, que están subretinianas, o sea, por encima del epitelio pigmentario. Y por último, las tipo 3, que son
también las que la van a encontrar como proliferación angiomatosa retinal. Estas son las más difíciles de tratar y las que menos responden a los tratamientos con antiangiogénicos. Bueno, esto es lo que le decía, la pseudodrusa, fíjense, pásame dos, ya porque va, esta es la vida del paciente del 2023, tenía esta pseudodrusa que está por arriba del epitelio pigmentario, 2025 igual, ¿sí? No se modificó nada casi. 2 años, esto nada. Drusas grandes, más de 123 micras, 125, y desprendimientos drucenoides, ¿sí? Tiene que venir más de 1000 micras. Acuérdense que cuando uno ve esto, suele terminar en una atrofia geográfica o en una membrana neurovascular, ¿sí? Pasando la primera, bueno, ahí está marcado más de 1000 micras. Y las membranas neurovasculares tipo 1, esto que le decía, la vamos a encontrar por debajo cuando vamos a un OCT. ¿Qué se ve? Se ve un material hiperreflectivo, puede haber desprendimientos del epitelio pigmentario, el signo de estos de las doble capas, ¿sí? Que ven el epitelio pigmentario y la blue que se separa, y puede haber líquido en la subretinal. No vamos a encontrar líquido intrarretinal, porque generalmente la membrana neovascular está acá, exuda acá por debajo del epitelio pigmentario, puede pasar un poquito por encima del epitelio pigmentario, pero no llega a exudar tanto como para generar el líquido con quistes intrarretinales. La tipo 2, en cambio, estaba por encima de la retina. Pasame la próxima, estamos por encima de la retina. Van a ver el material hiperreflectivo por encima del epitelio pigmentario de la retina. Suele haber líquido intrarretinal y subretinal, ¿sí? Y la tipo 3, que es la más difícil de tratar, suele haber este material hiperreflectivo. Siempre que vean el material hiperreflectivo, nos está hablando que ahí está la membrana neovascular, ¿sí? La membrana neovascular, ¿y qué diferencia tiene con estos? Y bueno, que acá hay muchos quistes adentro de la retina. En las maculopatías no suele haber estos quistes, ¿sí? Suele haber más líquido así, cuando uno los ve subretinales, ¿sí? O subepitelio pigmentario. Bueno, estas son las más difíciles de tratar, ¿sí? OCTA, miren, qué importante empezar a hacer OCTA. Esta paciente que vos la ves, tiene unas drusitas, decís, nada, la voy controlando, no tiene líquido, no tiene una membrana neovascular activa. Bueno, cuando le hacemos el OCTA, se ven los vasos normales en la retina y un vaso acá de una neovascularización que está empezando, ¿sí? Esta paciente ya tendríamos que empezar a tratar, porque está empezando esa neovascularización. Vamos, bueno, y por último, la atrofia geográfica, que hay una atrofia del epitelio pigmentario de la retina que genera una mayor penetración, y vamos a ver hasta la esclera muchas veces, los vasos coroides. En las maculopatías es típico encontrar estos vasos grandes con el tamaño, ¿sí? Maculopatía miópica. Bueno, ya quedan las últimas 2 patologías y los niveles. Maculopatía miópica. Lo más frecuente de encontrar son las membranas neovasculares coroideas. Si querés ponerme la imagen, se ve también como material hiperreflectivo, se suelen ver quistecitos en la retina. De todas las membranas neovasculares son las que mejor respuesta al VEGF tienen. Muchas veces estos pacientes vos le haces las 3 dosis, o no sé, vos Marcos, pero muchas veces le haces una dosis y los pacientes suelen andar bien y lo vas controlando. O muchas veces los controlas con la visión, porque no sé, por ahí son de los pocos pacientes que yo los inyecto respecto a la visión que tienen. Si peora la visión, se suelen dar mucho cuenta cuando les baja la visión, cuando está activa su membrana vascular, entonces los inyectás por ahí antes que hagan el quiste, ¿sí? Después tenemos algo que se llama maculopatía en domo. ¿Qué ven de característico la maculopatía en domo esta? ¿Alguien? Sí, que está... La ginita esa. Exactamente, está interiorizada la mácula, ¿sí? O sea, lo que pasa acá es que hay un estafiloma acá al costado, entonces la mácula me queda por delante, me queda interiorizada, ¿sí? Y eso hace que se altere la perfusión a nivel coreocapilar y me genere una extravasación de líquido. Las maculopatías en domo no responden al antiangiogénico, no hay que tratarlos con antiangiogénico y suelen fluctuar. A ver, vos le haces un OCT, suele tener más líquido, otro mes le haces un OCT, suele tener menos líquido. No se tratan, ¿sí? Se puede tratar como una central serosa, pero no requieren tratamiento. Ven que no hay un material hiperreflectivo como acá, que me esté diciendo que no tengo una membrana neovascular, ¿sí? Y después tenemos la esquisia macular, que es diferente a la maculopatía en domo. ¿Por qué? O sea,
diferente en que el estafiloma coincide con la mácula. ¿Sí? Ven acá que el estafiloma está justo en la mácula, entonces lo que pasa es que se enlongan las neuronas, principalmente las células de Müller. Pasame la próxima que la amplío un poquito. Esto no es tracción macular, ¿sí? Esto es que la mácula está más enlongada, más estirada, porque es muy profundo ahí el estafiloma. Entonces, si ustedes ven, no es que está traccionado, sino que estos son las células de Müller, ¿sí? Que hay una esquicia a nivel de la mácula. Esto no se trata, nada, se controla y hay que ir viendo que, principalmente acá, que no nos hagan un agujero por la gran esquicia que tiene, pero no es que requiere un tratamiento con antiesquelénicos o cirugía. Bueno, la coroidopatía central serosa, básicamente lo que pasa acá es que hay un punto de fuga, una alteración a nivel de la coriocapilaris, está dentro del espectro de las patologías paquicoroides y típicamente en la angiografía se puede ver lo que se llama filtraciones en humo de chimenea, que es como, hay dos patrones característicos, el punto y mancha, que es un puntito que va filtrando, o el humo de chimenea, que ven que empieza así, como una chimenea, y después se va elongando, ¿sí? Está bueno hacerle a la central serosa una angiografía, porque muchas veces ahí son pacientes que algunos resuelven, está muy relacionado a pacientes con el cortisol alto, que están muy estresados y demás, pero hay pacientes que no resuelven, y a los que no resuelven, si uno tiene una angiografía, le puede hacer un láser subumbral a donde está filtrando el líquido, ¿sí? Bueno, láser subumbral, se llama. Que es el mismo, en realidad, el que hacemos acá en Argentina. ¿Los amarillos? No hacemos ese. O sea, ese es el que deberíamos hacer, pero no hay. Y lo que se hace es argón a muy bajo poder. No sé si ustedes hicieron alguna vez. Yo le he hecho un par y mejora. La verdad es que no hay un tratamiento para esto. Cuando ya ves que le bajó mucho la visión, que el paciente no mejora y que no le diste antiinflamatorios tópicos, inhibidores de la litrasa carbónica bioral, bueno, se puede probar con un láser subumbral, ¿sí? Vamos a la próxima, y esto sí, ya es para ir terminando, la última patología. Los desprendimientos de retina están buenos, hacer OCT. Fíjense, esta paciente es una paciente miope, joven, de 20 años, que vino por desprendimiento de retina. En estos pacientes no está indicado hacerle una vitrectomía, ¿sí? Porque si uno hace una vitrectomía se mete en el vítreo los pacientes jóvenes que están muy adheridos, es muy difícil despegarlos, suelen andar muy mal si uno le hace una vitrectomía, y lo que tiene que hacer es una cirugía por afuera, que lo que hacemos es ponerle un explante y drenar el líquido subretinal. Pasando a la próxima, acá se ve que en la OCT tenía un montón de líquido subretinal, el desprendimiento de retina y estos dos agujeritos ahí. Pasamos a la próxima. Lo que le hice fue hacerle un explante sectorial, o sea, solamente en el área donde tenía los agujeritos, y hacer un exodrenaje, o sea, punzar al ojo por fuera y sale el líquido, ¿sí? Y después lo controlé con OCT. Como ven, bajó un montón el líquido, porque se drenó, pero todavía seguía teniendo, y después de vuelta a los 30 días vino el control, y ya ven que acá esta parte que no tocaba la retina ya empieza a tocar. Esto era los 30 días, bueno, tengo que controlar de vuelta, más o menos van 3 meses la cirugía, muy probablemente ya casi no tenga nada de líquido, ¿sí? Entonces la OCT es muy útil para controlar eso también. Pasando a la próxima, esto es un desprendimiento de retina muy poco frecuente de encontrar, que se llama desprendimiento de retina del polo posterior. Se suelen dar más en pacientes miopes que hacen agujero macular, pero en este caso es bastante extraño porque el paciente no era miope, era más bien hemétrope, y tenía una tracción acá fuerte de la hialoides, no sé si se llega a ver ahí, generaba ese agujerito macular y eso hacía que me desprenda el polo posterior, ¿sí? Ven que no está toda la retina desprendida, solamente el polo posterior, y es producto del agujero macular. Los agujeros maculares no suelen producir desprendimiento del polo posterior, salvo en los pacientes miopes. Este paciente no era miope, igual hizo un desprendimiento macular. Lo que hice fue hacer una vitrectomía y liberar la tracción y un peeling de la mácula. La próxima OCT, y ahí se ve, planchó la retina y planchó la retina, ¿sí? Bueno, esa es la bibliografía, y si tienen alguna duda o pregunta.